hermano Joseba, que si me puede ayudar llevándome en oración. Gracias, Señor. Te hemos honrado y glorificado, Padre precioso, maravilloso. Santo tu nombre, Señor, para que todo lo que se hable se predique, Señor, sea para la honra y gloria de tu nombre, para la edificación de tu pueblo, Señor. Danos un corazón contrito y humillado, Señor, un corazón dispuesto, Padre precioso, sí, Padre Santo, maravilloso, para entender y comprender su linda y preciosa palabra, Señor. Te adoramos, Señor. Sí, Padre. Habla nuestras vidas, Padre. Trata con nuestros corazones, bendito Dios. Aleluya. Sí, Señor. Adoramos tu nombre, Padre. Aleluya. Dice la palabra que se leyó ahorita, gloria al Señor, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén, gloria a Dios, aleluya. aleluya. De un Dios creador, gloria al Señor. Vive Dios, vive dijo, hágase, Dios habló, Dios dijo, hágase los cielos, la tierra, gloria al Señor, los planetas, las estrellas, gloria al Señor, los mares, los ríos, gloria al Señor, animales, aves de los cielos, gloria al Señor, todo tipo de animales que se encuentran en el agua, gloria al Señor, la vegetación, plantas, árboles, gloria al Señor, con su fruto, sus semillas según su género, gloria al Señor. Y todo esto que el Señor hizo con su voz, gloria al Señor, con la voz, con la orden que el Señor les dio, hágase, gloria al Señor. Dice que fue el quinto día, gloria al Señor. Y en el sexto día, gloria al Señor, Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Y el Señor agarró, gloria al Señor, esa tierra, ese polvo, y empezó con sus manos, no utilizó su voz para decir, hágase, sino que él con sus propias manos agarró y hizo al hombre, gloria al Señor, como el alfarero agarra al barro, gloria al Señor, y le da forma. Así Dios. El Señor agarró, gloria al Señor, con sus hermosas Amén. Manos, gloria al Señor. Gracias, Dios. Agarró al hombre, gloria al Señor, lo formó de este polvo de la tierra, gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor que él sopló en su nariz, gloria al Señor. Y le dio vida, gloria al Señor, le dio aliento de vida, gloria al Señor. Hizo Dios, gloria al Señor, un huerto, gloria al Señor. Y ese huerto del Edén, Dios puso al hombre en ese huerto, gloria al Señor. Y en ese huerto estaba el árbol de la ciencia, del bien y del mal, gloria al Señor. Y en ese huerto, gloria al Señor, estaba en medio, gloria al Señor, ese árbol que estaba en ese, gloria al Señor, huerto, no estaba escondido, sino estaba a la presencia de Adán y de Eva, gloria al Señor. Dios no lo escondió, sino le dijo, de este árbol no vas a comer, gloria al Señor, porque el día que tú comas vas a morir si tú comes de este árbol. O sea que cuando Dios forma y le da un mandamiento al hombre, desea que el hombre obedezca a Dios por su voluntad, gloria al Señor. Vive Dios, vive Dios. Al hombre entonces en ese huerto, y sobre todo Dios no hizo al hombre flojo, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Dios lo puso en ese huerto y le dijo al hombre que el hombre lo trabajara, lo cuidara, gloria al Señor, y le dio una tarea al hombre, gloria al Señor, de ponerle los nombres a los animales, gloria al Señor, todos los animales que nosotros, gloria al Señor, conocemos y los que no conocemos, gloria al Señor. Dios le dio esa tarea al hombre, gloria al Señor, a Adán, de ponerle ese nombre, gloria al Señor. Pero Dios miró que el hombre estaba solo. Amén. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y dice que de la costilla, Aleluya, sacó a Eva, gloria al Señor, y se la dio por compañera, gloria al Señor. Y el hombre tenía una comunión con Dios, gloria al Señor. Cuando Dios venía a ese huerto, gloria al Señor, y platicaba con Adán, ahí estaba Dios, Adán estaba escuchando la palabra, lo que Dios le estaba diciendo, y era una comunión hermosa, gloria al Señor, que Dios tenía con Adán, gloria al Señor, y no había nada, gloria al Señor, que pudiera interferir en esa comunión, gloria al Señor. Pero aleluya. llegó la desobediencia. Llegó la desobediencia porque Dios le había dicho, no comas de ese árbol, porque el día que tú comas vas a morir. Y aleluya. Podemos ver entonces aquí que hubo un diálogo entre la serpiente, le dijo a la mujer, con que Dios les dijo que no comieran de todos los árboles. Pero ¿qué fue lo que dijo la mujer? ¿Por qué darle oído a la serpiente, al enemigo? Santo Dios. La mujer, de todo árbol podemos comer, pero del árbol de la ciencia del bien no podemos comer. De ese árbol no podemos comer. Pero la serpiente dijo, no vas a morir. Fue lo que le dijo la serpiente
a la mujer. Le dijo, no vas a morir. Contradijo lo que Dios había dicho. Pero la mujer, ¿qué fue lo que hizo? Miró, codició, anheló, observó. Donde Dios le dijo, no lo toques, no comas. Pero ¿qué hizo la mujer? Lo miró, agarró, fue agradable a sus ojos. ¿Y qué fue lo que hizo ella? Pues comió. Y aparte de que comió, le dio a su marido. Le dio a Adán. Le dio que los dos comieron. Dice la palabra que cuando ellos comieron, sus ojos fueron abiertos. Aleluya. Y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y dice que ellos se cubrieron con unas hojas. Se cubrieron con unas hojas de higuera, gloria al Señor. Pero cuando Dios vino y le habló, como siempre Dios le gustaba tener esa comunión con Adán, le habló como las otras veces, gloria al Señor. Pero como las otras veces, esta vez era diferente, gloria al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué era diferente? Porque la condición del hombre ya no era la misma. Porque Dios estaba buscando al hombre, Adán, en ese momento, como siempre. Pero ¿qué fue lo que hizo? Se escondió. Y le dijo, ¿pero por qué te escondiste? Es que tuve miedo, sentí vergüenza, estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Fuiste y comiste. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Gloria al Señor. Dios les llamó, gloria al Señor. Y ellos estaban escondidos. Y Dios le dijo, ¿por qué desobedeciste? ¿Y qué fue lo que pasó? Uno a otro se empezó a echar la culpa. El hombre le dijo, pues Dios tiene la culpa porque me dio a la mujer. Y la mujer era la serpiente y ahí estaba la bolita echándose la culpa. Pero vino el juicio. Vino el juicio. Vino el juicio en la desobediencia. Aquel que desobedece la voluntad de Dios, su palabra, sus mandamientos, ¿qué espera? Espera juicio de Dios. Aleluya. A la mujer le dijo, con dolor tendrás a tus hijos y tu deseo será para tu marido. Al hombre le dijo, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer y no escuchaste la voz de Dios, sino que escuchaste la voz de tu mujer, maldita será la tierra por amor a ti. Vive Dios. Santo es el Cordero de Dios. Con tu sudor vas a comer el fruto y te dará caldo. O sea, que ya no va a tener esa producción que tú estabas mirando en el huerto, que tú no lo sembraste, no lo plantaste, pero ahora vas a tener que trabajar. Antes ibas y comías de lo que tú querías, pero ahora vas a trabajar la tierra. Vive Dios. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a la serpiente? Maldita serás entre todos los animales y sobre tu pecho andarás, gloria al Señor. Y pondré enemistad. Dice la palabra, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Quiere decir esto, gloria al Señor, que la cabeza, la autoridad, porque la cabeza representa autoridad, gloria al Señor, te quitará ese poder sobre la raza humana. Es lo que estaba diciendo. Eso te herirá en la cabeza. O sea, que el Señor le heriría la cabeza a Satanás, gloria al Señor. Aleluya. Y el enemigo Vive Dios. quiere decir el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Es lo que el Señor estaba Gracias diciendo. por tu gloria al amor, tu Señor, misericordia, que bendito vendría, Dios. gloria al Señor. Te adoramos, Todo bendito esto Dios. se desató, ¿por qué? Por el pecado, por el hombre, gloria al Señor, que entregó, Adoramos tu nombre, al Señor, diablo, aleluya. el poder, al ser humano, gloria al Señor, Gloria a estuvo Jesús, encadenado espiritualmente, gloria al Señor, y cambió de dueño, gloria al Señor, porque escuchó la voz de la serpiente, escuchó la voz de la serpiente, del diablo, y no escuchó la voz de Dios, gloria al Señor. Yo no sé qué voz tú escuchas, gloria al Señor. Santo, poderoso es Dios. Gloria al Señor, aleluya.
Entonces, gloria Vive al Señor, Jehová, aleluya. Dios dio una promesa de un redentor, de un libertador, para libertar a la raza humana del poder del enemigo, gloria al Señor. Entonces, por medio de este pecado, gloria al Señor, se desató, gloria al Señor, en este pecado que hubo de la desobediencia, la muerte, la enfermedad, la discapacidad, la malformación, gloria al Señor, el robo, el asesinato, la idolatría, la fornicación, alcoholismo, drogadicción, prostitución, la mentira, las groserías, la Vive ira, los Dios. celos, los pleitos, el orgullo, el homosexualismo, la falta de respeto, hogares destruidos, gloria al Santo Señor. eres O Dios. adicionar alguna de las cosas. Santo es el Eso Cordero de viene Dios. con esa desobediencia, lo que es lo que trae el enemigo, porque a eso viene el enemigo, a matar, a hurtar y a destruir, gloria al Señor. Y la condición del hombre, gloria al Señor, fue de mal en mal, de mal en mal, gloria al Señor. Si podemos ver uno de los ejemplos, no sé si lo han leído, gloria al Señor, la palabra del Señor nos habla de Noé, gloria al Señor. ¿Qué fue la condición en el tiempo de Noé, gloria al Señor? Vive Dios. Dios miró y se desagradó de la condición del hombre, que como el hombre estaba de mal en peor, gloria al Señor. Y Dios dijo, voy a acabar con toda esta generación, con todo este mundo, gloria al Señor. Y de todo lo que el Señor estaba mirando, porque sus ojos miran. Aquí el Señor nos está mirando, aquí el Señor está, aquí está su Espíritu Santo, gloria al Señor. Y Él está mirando, gloria al Señor. Así como de los cielos miró, gloria al Señor, en el tiempo de Noé, gloria al Señor. Y dijo a Noé, solamente aquí te he encontrado justo. ¿Verdad? Vive Dios. Aquí. Y Dios le hizo un llamado de que formara un arca, gloria al Señor. Y tuvo más de 100 años la humanidad que estaba en ese tiempo, gloria al Señor, con Noé, acercarse, gloria al Señor, y entrar a esa arca. El tiempo de la misericordia, el tiempo de la gracia, para que se acercaran. ¿Por qué? Porque antes no había llovido, no había lluvia, sino que desde la tierra salía un vapor, dice la palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. Entonces el hombre no quiso creer, pero llegó el momento que Dios cerró la puerta de esa arca, gloria al Señor, y estaba Noé con su esposa, sus hijos, sus esposas de los hijos, gloria al Señor, y los animales que Dios le dijo a Noé que entraran, gloria al Señor, y Dios cerró. Se acabó la oportunidad. Y el que ha leído la palabra sabe en qué terminó, gloria al Señor, la condición del tiempo de Noé. Todo en agua se acabó, gloria al Señor. Vive Dios. Y el hombre seguía haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque venían las semillas del hombre, de esa condición caída, del pecado, de la desobediencia, gloria al Señor. Y podemos ver, gloria al Señor, en el tiempo de Lot. ¿Qué fue lo que pasó en el tiempo de Lot? Sodoma y Gomorra, por el homosexualismo. ¿Qué fue lo que hizo? Dios mandó fuego y destruyó esas ciudades, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque no era agradable delante del Señor. Vive Dios, La palabra del aleluya. Señor, gloria al Señor, nos habla que el hombre fue en decadencia, gloria al Señor, pero Dios dio una promesa, gloria al Señor. Y en la Biblia podemos leer en Isaías 53, habla del sufrimiento del Señor Jesucristo, de lo que Él vendría a pagar, gloria al Señor, para traer salvación y traer la reconciliación con el ser humano, con Dios, gloria al Señor. En San Juan 3:16, gloria al Señor, que yo creo que todos lo conocemos, o algunos sí lo hemos oído, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, gloria a Dios. De tal manera, no hay una palabra para expresar la grandeza del amor Sí, de amén, Dios. aleluya. ¿Cuál palabra puede decir? Así es de grande el amor de Dios, no hay. Por eso sí, de tal manera, ahí se puede decir la grandeza de ese amor de Dios, que Dios desea la salvación del hombre, la reconciliación. Dios ha puesto ese camino, gloria al Señor. En los evangelios podemos mirar, gloria al Señor, a leer, gloria al Señor, que así como se habló en Génesis, que habría una promesa de un redentor, en Isaías y todo el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento está el cumplimiento de la palabra, porque Dios es un Dios de promesas que Él cumple, gloria al Señor. Y podemos mirar, gloria al Señor, en los evangelios, la vida pública del Señor Jesucristo, cómo Él vino a sufrir, gloria al Señor. Cómo fue él traicionado, fue enjuiciado, lo golpearon, gloria al Señor. Y cómo fueron los golpes que al Señor le daban. Pues le daban con un látigo y se abría ese látigo porque las puntas tenían varios látigos, gloria al Señor. Y traían como unos garfios. ¿Saben lo que era cada latigazo que le dieron?
que le daban, se encajaban y jalaban, gloria al Señor, Amén, y aleluya. despedazaban, arrancaban. Amén. gloria al Gracias, Señor. Dios, ¿Cómo por tu amor, creen tu que el misericordia. Señor, por amor a usted y por amor a mí, gloria al Señor? Gracias, Cordero Le pusieron, Santo. Lo apedrearon, le pusieron una corona de espinas, cargó la cruz, fue desnudado, fue crucificado en una cruz, gloria al Señor. Imagínense los clavos que el Señor le estuvieron poniendo a usted en la condición que se encuentra, que Amén. duele, siente dolor, pero imagínense el Señor en ese momento no abrió su boca. Amén. Martillazo Gloria a con Dios. martillazo con los manos, dándole para clavarle en sus manos todo lo que él Amén. sufrió por amor a Amén. ustedes, por amor a mí, Aleluya. gloria al Señor, por amor a la humanidad, Amén. gloria al Señor. Amén. Gracias, Jesús. Vive Dios. Gracias, Señor. ¿Cómo Gracias por fue tu sacrificio, clavado, bendito gloria al Dios. Señor? Y en su muerte él llevó, gloria al Señor, el pecado de todos nosotros. Él siendo limpio, sin ninguna mancha, sin ningún pecado, Amén. tomó el lugar, gloria al Señor, de usted, mi lugar, gloria al Señor. Amén. Amén. Y ahora Jesús es el puente entre Dios, Amén. entre Dios y el hombre, gloria al En tu Señor. nombre, Es gloria a el Dios. puente Amén. que había, Amén. gloria al Señor, por el pecado, gloria al Señor, por esa Gloria a Dios. separación Gracias, que Dios. hubo, gloria al Aleluya. Señor. Amén. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Amén. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, mi Dios. Te Dios le da adoramos. al hombre un libre albedrío, gloria al Señor, de escoger la salvación Gracias, o la Dios. condenación. Como Amén. Adán, Dios le dio Amén. esa libertad de que escogiera si quería servir a Dios, si quería comer del fruto o no, gloria al Señor. Ahí el Señor, gloria al Señor, le dio esa libertad. Igualmente Dios sigue dando esa libertad al ser humano de ser salvo a través de Jesucristo, Amén. siempre y cuando el hombre decida por voluntad propia, gloria al Señor. Amén. Vive Dios, vive Dios. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Porque dice la palabra del Señor que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, Amén. porque no ha creído Amén. en el nombre del unigénito Hijo de Dios, gloria al Amén. A su Señor. nombre, gloria. Amén. Entonces todo aquel que pide perdón Gloria a a Dios. Dios, gloria al Señor, y cree que Amén. Jesucristo es Amén. Hijo de Dios, es perdonado, gloria Amén. al Señor. Amén. Usted tiene delante de Dios Amén. Amén. Vive Dios, aleluya. que dice, Amén. usted Amén. es culpable y su destino es el infierno. Pero Aleluya. Jesús ofrece salvación. Si acepta a Jesús como su Señor y se le pide perdón. ¿Y qué es pedir perdón? Gloria al Señor. Es reconocer, sentir en tu corazón que eres un pecador, que has hecho mal, sentir dolor por tus pecados, arrepentirte, no volver a pecar, cambiar. Cuando aceptas a Jesús, dice la palabra del Señor, entonces, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Va a haber un juicio, gloria al Señor, para todo aquel que no acepte al Señor Jesucristo, gloria al Amén. Señor. Amén. Dice la palabra del Señor, el gran juicio del trono blanco, gloria al Señor. Y dice, y vi un gran trono blanco en el que estaban sentados en Amén. él, Amén. delante del cual huyeron la Dios tierra y bendiga. el cielo, y ningún Amén. lugar se encontró para ellos. A su nombre, Y vi gloria. los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Sí, Señor. Dios, y los libros fueron abiertos, y otro Gracias. libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas por las que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar Aleluya. entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según su obra. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Su nombre, gloria, Y el que aleluya. no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Gloria al Señor. Vive Dios. Después de que la persona muere, gloria al Señor, Amén. habrá Amén. juicio. Amén. Y no hay otra Amén. oportunidad. La oportunidad está en vida. Amén, aleluya. Amén. No hay ninguna otra oportunidad después de muerte, gloria al Señor. Aleluya. Ni rezos, ni misa, ni rosarios, ni santo, ni purgatorio. El único camino es Jesucristo, gloria al Señor. Amén. Pero tu futuro, tu eternidad, tú puedes cambiarlo, gloria al Señor. Aleluya. ¿Cuándo tú puedes cambiarlo? Cuando tú aceptas al Señor Jesucristo como tu Amén. Salvador. gloria al Gloria a Señor. Dios. Dios siempre está buscando al hombre, gloria al Señor. Y como Dios le dijo al hombre, ¿dónde estás tú, gloria al Señor?
Y Dios le dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Amén. Dios sigue buscando. Dios sigue buscando. Dios sigue tocando. Pero el hombre se esconde de Dios. El Amén. hombre huye de Dios, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque ama el pecado, porque le gustan las tinieblas, porque en eso se deleita, en vez de buscar y esperar y aceptar esa luz. Amén, esa aleluya. misericordia que Dios está ofreciendo, gloria al Señor. Dios sigue buscando, gloria al Señor, para cambiar tu eternidad, gloria al Señor. Pero es tu voluntad. ¿Por qué? Porque Dios no busca gente que le sirva como un robot, sino quiere una gente por decisión propia, por albedrío. Así como Adán, gloria al Señor, tuvo esa decisión. Y Amén. podríamos decir, pero ¿por qué Adán hizo eso? ¿Por qué mejor no dejó y no comió? Nosotros tenemos la oportunidad que Adán tiene de Amén. seguir y oír la voz de Dios. Dios te está hablando a tu corazón, te está Aleluya. hablando a tu vida. Y Dios te pregunta, ¿dónde estás tú? ¿En dónde te encuentras tú? ¿Qué es lo que tú has hecho? ¿Cómo te encuentras tú en la presencia del Señor? Gloria al Señor. Amén. Respóndele a Dios. Vive Dios, vive Dios. ¿En dónde vas a abrir tus ojos? Si Tu nombre, aceptas gloria. al Señor Jesucristo como tu Salvador personal, vas a estar en eternidad con Él, gloria al Señor. Aleluya. Pero si no, gloria al Señor, ¿dónde Amén. te espera abrir tus ojos? Aleluya. Porque hay eternidad en ti, gloria al Señor. Amén. El aceptar a Jesucristo es hacerlo una vez con todo tu corazón Sí, amén, y aleluya. tener un cambio. gloria Vive al Señor. Dios, a su Sentir nombre, gloria. arrepentimiento, gloria al Señor. Amén. Pero Ya, amén. si usted ya es salvo, gloria al Señor, y usted ya le pidió perdón, gloria al Señor, la Amén, palabra de amén. Dios sigue hablando. ¿Dónde Amén. estás tú? Amén. Amén. ¿En dónde te encuentras tú? Amén. Amén. ¿Qué has hecho? Porque Dios le dice a su pueblo, ¿dónde te encuentras tú? ¿Qué has hecho? Dios sigue preguntando. A tu nombre, gloria a Dios. ¿Usted cree que Dios no mira dónde usted se encuentra? ¿Dios no mira lo que usted hace? Claro que sí. Sí, amén. ¿Usted cree que Dios no mira sus pensamientos? Claro que sí. Amén. Dios pregunta en esta tarde, dice el Señor, ¿dónde estás tú? Sí, Señor, gracias. Presencia. Amén. Amén. ¿Me vas a responder? Gloria a ¿Vas a Dios. hablar conmigo? Aleluya. ¿O ya no quieres hablar conmigo? ¿Ya no quieres Vive orar? Dios. ¿Ya no me quieres buscar? Amén. Amén. ¿Dónde Gloria a estás? Dios. ¿Cómo Aleluya. está tu comunión? Amén. Amén. ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿En dónde estás tú? ¿En qué condición te encuentras delante del Señor? Amén. Vive Dios, aleluya. Amén. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Amén. Amén. Piensa en esta palabra, gloria al Amén. Señor. Amén. El Señor desea esa comunión como la tuvo con Adán, que el Señor venía y le hablaba. El Señor nos habla cada vez que se expone la palabra. Gracias, El Señor, Dios. tú lees su palabra, el Señor te está hablando y el Señor desea esa comunión como la tenía con Adán. Respóndele y dile, aquí estoy, Señor. Deseo oír tu voz, deseo tener esa comunión contigo. Quiero leer tu palabra para que tú me hables a través de ella. El Señor dice, ¿dónde estás tú? ¿Cómo Gracias, te Jesús. encuentras Gloria a tú Dios, delante aleluya. de mí? Amén. Amén. Esta es la palabra que Dios puso en mi corazón, gloria al Señor, y le entrego el tiempo a nuestro hermano Roberto. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Amén. Vive nuestro Dios, aleluya. Pues nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es grande, aleluya. Y le damos gracias por su palabra bendita, aleluya, porque Él siempre nos habla, Él siempre nos, como dice su palabra, nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Bendito sea nuestro Dios, aleluya. Y este momento es el tiempo de Dios. Amén. Amén. Este es el tiempo, este momento es el tiempo de Dios. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, aleluya, este es el momento. La palabra de Dios nos dice, hoy es el día de salvación. Si Él dijera mañana o pasado, el año que entra, pues qué suave, ¿verdad? Íbamos a seguir haciendo nuestras fechorías. Pero Dios quiere ese cambio en nuestras vidas. Él quiere cambiar, darle un giro a nuestra vida, a nuestros pensamientos, a nuestras ideas. Si alguno no tiene a Cristo en su corazón, ese es el momento. Vamos a estar orando por cada uno ahorita, gloria a Dios, aleluya, individual, aleluya. Y si usted no tiene, hable con Él. Déjelo hacer, o sea, usted ya trató. Ya vio que el médico, la ciencia no ha podido hacer nada con su vida. Denle la oportunidad a Dios. Muchos de nosotros, aleluya, estuvimos a veces circunstancias también, estuvimos al borde de la muerte, a un segundo de la muerte. Pero déjeme decirle que Dios tuvo misericordia y nos levantó, aleluya, para predicar su palabra, para decir al perdido, al necesitado, hay esperanza para tu vida. Si fuera un Dios que no tuviera misericordia ni caso nos hiciera, no nos hablara, nos dejara, como dicen, a nuestros
pensamientos, de nuestro caminar. Pero la gloria sea su nombre, que su misericordia es grande, aleluya, y que sin merecerlo nosotros, Él nos rescató. Él nos tomó en su mano, aleluya, y nos hizo libres.